Y así como hay tiempos para naciones, países, así como hay tiempos para nosotros como individuos en nuestras vidas, para familias, así también hay tiempos para congregaciones y el Señor hoy nos quiere hablar. Quiero por favor que usted me acompañe a leer en el libro de Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Un pasaje que conocemos todo, pero quiero hoy enfocarme en el versículo 2, porque dice: ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. O sea, el Señor en todo esto que le hablaba a Josué le daba una instrucción. La instrucción era la siguiente: levántate en primer lugar, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor le dice: tú eres el primero, tú eres el líder, a ti te escogí para que tú te levantes y entonces tú vas a pasar el Jordán, primero tú y todo este pueblo. Y le dice: a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Cuál es esta tierra que el Señor le daba a los hijos de Israel? La tierra prometida, ¿verdad? ¿Cuál es la tierra prometida? La tierra de la promesa. ¿Cuántos aquí han recibido una promesa de parte del Señor? Amén, ¿verdad? Entonces dice el Señor que había que hacer algo. Y me llama mucho la atención porque a veces leemos así como corriendo, pero me llama mucho la atención que para poder entrar, fíjese, a poseer la tierra, lo primero que había que hacer era pasar el Jordán. Pasar el Jordán. Y yo quiero que podamos entender qué es lo que es el Jordán. Sabemos que lo hemos hablado mucho, pero hoy también el Señor nos quiere recordar, incluso los que quizás no lo conocen, que lo puedan ver. Sabemos que el Jordán obviamente es un río, ahí usted lo puede ver en la imagen, y es un río que corre de norte a sur desde la cabecera de agua en el mar de Galilea hasta la entrada norte del Mar Muerto. Y cuando hablamos del Mar Muerto tenemos que decir que es el lugar más bajo de toda la tierra, el lugar más bajo de toda la tierra. Está aproximadamente a 430,5 metros bajo el nivel del mar. Imagínense que ahí no hay vida, obviamente, por eso el nombre de Mar Muerto. Y el río Jordán desemboca ahí. Por tanto, Jordán, la palabra Jordán como tal es la palabra hebrea H3383 y significa el que desciende, o sea, descender. Jordán significa descender. ¿Qué es lo que es descender? Humillarse, bajar. Entonces, cuando el Señor le estaba diciendo a Josué que tenía que pasar el Jordán y a todo el pueblo le estaba diciendo: tienes que bajar, tienes que humillarte, tienes que depender de Dios. Porque cuando nosotros nos humillamos, sabemos que no lo hacemos delante del hombre, aunque sí muchas veces nos toca humillarnos delante del hombre porque toca. Muchas veces cuando nosotros tenemos que pedirle perdón a alguien, nos tenemos que humillar y eso está bien, no pasa nada. Al contrario, eso nos hace como decir que somos hijos de Dios, porque si el mismo Dios vino a esta tierra, tabernaculizó como hombre, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? Y entonces el Señor le estaba diciendo: tienes que bajar, tienes que humillarte, tienes que depender de mí. Ahora, vamos a continuar leyendo en Josué 1, versículos 10 y 11. Dice así: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Aquí el Señor le vuelve a hablar a Moisés, a Josué, y Josué pues manda a los oficiales y le da una orden cuando llegan al pueblo y les dice: preparaos comida. O sea, le dicen al pueblo: preparaos comida. Yo me puse, no sé si usted como yo ahí que me pongo, digo, bueno, ¿por qué preparar comida? Pero cuando voy a ver, la palabra preparar es la palabra hebrea H3559, kun, y significa ser firme, estar listo, organizar, ordenar, ser oportuno. O sea, cuando el Señor le estaba diciendo a través de Josué y de los oficiales del pueblo: preparaos comida, les estaba diciendo: tienen que estar firmes, tienen que estar preparados, tienen que organizarse, tienen que ordenar. Y me venía cuando estaba estudiando la prédica de nuestro pastor Millán, que hablaba acerca del orden, o sea que podemos ver el alineamiento de todas las palabras que el Señor está trayendo. Y el Señor le estaba diciendo: tienes que ordenar, tienes que ser oportuno.
Porque no es lo mismo cuando nosotros hacemos las cosas en el tiempo, el lugar y el orden indicado que cuando lo hacemos a nuestro antojo. Este era el tiempo específicamente de poner orden. Fíjense, yo creo que el orden tiene que estar en nuestra vida siempre, ¿verdad? Siempre nosotros tenemos que estar en orden, siempre tenemos que vivir una vida continua de ir rectificando, porque a cuántos de nosotros, yo creo que a todos, no sé si será a mí la única que le pasa, que constantemente las gavetas empiezan a perder el orden, el closet, y uno dice, bueno, tengo que volver, tengo que ir a ordenar. Entonces, ese proceso de rectificar, de ordenar, es continuo en nuestra vida. Todos los días usted come, usted ensucia los platos, tiene que fregar, tiene que ordenar la vajilla. Entonces, diariamente estamos en un proceso de organización. Pero específicamente este momento en la historia, este tiempo en que ellos estaban viviendo, era un tiempo de ser firme, de estar listo, de organizar, de ordenar y de ser oportuno. Y obviamente dice que es provisión, lo que es comida, provisión, alimento. Y yo me ponía a pensar que sabemos que para nosotros obviamente lo vemos en lo espiritual. Y es un momento, mis hermanos, en el que tenemos que estar sumergidos en la palabra de Dios. El Señor dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios sabemos que es el Espíritu, obviamente. Y entonces es un momento de ordenar, pero también de estar cimentados en la palabra. Ahora, ¿por qué entonces el Señor manda a prepararse? ¿Por qué les dice, preparaos comida? Entiendo que cuando uno tiene que prepararse para algo, es porque es algo importante, ¿verdad? No todos los días nos preparamos igual para las mismas cosas. Hay momentos que demandan una preparación mayor. Este era un momento en el que demandaba una preparación mayor. Una preparación mayor, y fíjense que para poder pasar el Jordán con la firmeza, y ahora vamos a hablar acerca de la firmeza, tenían que tener ese tiempo donde tenían que reordenarse. Quiero centrarme específicamente en la primera acepción de la palabra prepararse, que es ser firme, porque ser firme habla de fe. Cuando nosotros vamos a enfrentarnos a algo en nuestra vida, algo que es nuevo, tenemos que ver la historia, qué pasó. Y no podemos dejar de mencionar que había una generación que había sido rebelde al Señor, una generación que el Señor, literalmente a los 10 espías que el Señor envió una plaga y murieron, y todo un pueblo que había salido de Egipto, que pereció en el desierto, porque no le creyeron al Señor, porque fueron desobedientes a la palabra del Señor. El Señor envió, usted recuerda, aquellos 12 espías para reconocer la tierra prometida. 10 de ellos vinieron con un informe contrario, atemorizaron a todo un pueblo. El Señor esto lo enojó tanto que dijo que ninguno iba a pasar. Y ciertamente de esa generación ninguno pasó. Pasaron 40 años vagando en el desierto. Dice que toda aquella generación de hombres de guerra, que cuando usted lee eso, mi hermano, se le pone el pelo de punta, murió en el desierto. Esta era una generación nueva, una generación que había nacido en el desierto, y esta generación era la que iba a pasar el Jordán para poseer la tierra prometida. Ahora, esta generación tenía que estar firme, y cuando hablamos de estar firme, hablamos de tener fe. Fíjese que le quiero leer Éxodo 17:12, porque Éxodo 17:12 dice así: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Primera vez que aparece la palabra fe en la Biblia, en hebreo es emuná. Y fíjese cómo se describe firmeza, porque hubo firmeza en sus manos cuando estuvo sentado sobre la roca, que obviamente es Cristo, cuando tuvo dos al lado que lo ayudaban, que lo sostenían sus manos, sin embargo no tocaban su vara. Pero en ese momento hubo firmeza, hubo fe en él. Y la palabra emuná, precisamente, que es esta palabra aquí que se traduce al español como firmeza, significa firmeza, fidelidad, constancia, estabilidad. Por tanto, cuando Josué le estaba indicando al pueblo estar preparado, le estaba también diciendo, tienen que tener fe. Tienen que estar firmes, porque el Señor ciertamente esta tierra nos las ha prometido, y pese a todo lo que vayamos a enfrentar, es una promesa que simplemente nosotros tenemos que conquistar. Ahora, hay otra cosa muy importante. Yo quisiera que usted pusiera mucha atención, porque vamos a entrar en detalles que quizás lo leemos y parecen como que a veces no le damos la importancia necesaria, pero detrás de ellos hay un diseño de parte del Señor. Y es que él, cuando leíamos anteriormente, voy a volverlo a leer acá, cuando leíamos en Josué 1, 10, 11, le decía, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán,
para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da por heredad. Y entonces yo decía, bueno, ¿por qué dentro de 3 días? ¿Por qué dentro de 3 días? ¿Por qué no dentro de 4, dentro de 5? Sabemos que en la palabra nada es por error, nada es por gusto, sino que todo tiene un significado. Y bueno, me puse un poquito a estudiar acerca del misterio del día 3. Sabemos que el día 3, y yo creo que muchos lo hemos estudiado, es un día, obviamente, nuestro Señor resucitó al tercer día, por lo cual es un día de resurrección, es un día de milagros. Pero quiero que me acompañe a leer Génesis 1, del 9 al 13. Vamos a leer el tercer día de la creación. ¿Qué sucedió? Dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Vamos a dejarlo aquí y luego continuamos leyendo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Entonces el tercer día es un día de separación. Cuando nosotros leemos este verso vemos que todo estaba mezclado. Las aguas, la tierra, todo estaba ahí y el Señor comenzó a hacer separación. Dice, júntense las aguas, ¿verdad? Y descúbrase lo seco. O sea que en el tercer día hay cosas que se empiezan a descubrir. Lo oculto sale a la luz. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Quiere decir que en ese momento el Señor comienza a dar identidad. Hasta aquí era todo. Y Él dice, aguas para acá. Y bueno, se descubre lo seco, pero ahora le pone un nombre y le dice, bueno, las aguas las llamo mares, lo seco lo llamo tierra, lo que no tenía vida, lo que estaba seco, sin vida, lo llamo tierra. ¿Cuántos son tierras aquí? Amén, ¿verdad? Y entonces vemos que el Señor comienza a separar, a hacer separación, comienza a descubrir lo que está oculto y comienza a poner nombre, comienza a dar identidad. Continuamos. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Diga, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Amén, es bueno. El tercer día es bueno. El Señor comienza a separar, comienza a descubrir lo que está oculto, comienza a poner nombre a lo que era seco, le llamó tierra. Nosotros somos tierra, pero a lo que era tierra le dijo produce. Y esa tierra que antes no tenía vida comenzó a producir, comenzó a germinar, comenzó a salir lo verde, ¿verdad? Comenzó a reverdecer y comenzó a dar fruto según su género. Y vio Dios que era bueno. Usted va a dar fruto, ¿verdad? En el nombre poderoso de Cristo. Entonces reciba la palabra porque usted es tierra y el Señor le está hablando. Amén. Y a su nombre, gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a ver que el tercer día es un día maravilloso porque es un día donde lo que no tenía vida vuelve a la vida y lo que no tenía fruto comienza a producir. Vamos a ver otro momento en la palabra donde vemos el tercer día también. Y quiero que me acompañe a Jonás 1:17. Y vamos a ver aquí porque, bueno, quiero un poquito entrar en contexto para los que quizás no han leído el libro de Jonás. Sabemos que Jonás es un profeta. Este profeta, el Señor le da una asignación. La asignación era específica, concreta. Le dice, ve a Nínive, proclama mi palabra de arrepentimiento y de conversión, porque si no se convierte en 40 días destruiré Nínive. El profeta no quiere ir a Nínive, desciende a Job. Allí en Job se va para Tarsis y en este proceso, cuando él iba en una nave, en un barco, comienza a haber un problema. Obviamente, sabemos que dice un salmo, ¿dónde me esconderé de tu presencia? Si bajara a lo bajo, allí estás tú, si subiera a lo alto, allí estás tú. ¿Dónde podré esconderme de tu presencia? Y allí el Señor obviamente lo encontró y tenía un propósito que tenía que cumplir. Sabemos que en este momento, bueno, él es arrojado al mar. Vamos a leer el versículo 17. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Miren, mis hermanos, muchas veces esto mismo que le sucedió a Jonás nos ha pasado a nosotros. Cuando el Señor nos ha dado una orden, una dirección, y hemos sido muchas veces desobedientes, comienza el problema. Es necesario que venga el problema porque a veces nuestro corazón está tan endurecido que si no es así nosotros no volvemos nuestro rostro al Señor.
Y usted puede ir a leer ahí capítulo 2 de Jonás, va a ver todo el proceso que pasó adentro del pez. Y hubo un momento, y quiero leer Jonás 2:7 porque dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Qué hermoso. Realmente el capítulo es un capítulo precioso, hermoso, porque vemos la aflicción de él y cómo clama a su Dios, pero este verso en especial llena mi corazón porque dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Muchas veces el Señor permite pruebas, procesos, 3 días nos da para que nos arrepentamos, confesemos, para que volvamos nuestro corazón a Él y para que podamos rectificar y volver a la asignación que Él nos ha dado. Y en este momento la oración de Jonás llegó al templo del Señor. Y entonces cuando veo esto puedo entender que después de este proceso tan fuerte, entonces Jonás rectificó. O sea, el día 3 me habla de un proceso de rectificación, de un proceso donde yo comienzo a ver lo que hice mal y rectifico para vida, ¿verdad? Él entonces llegó a Nínive, cumplió su asignación. Obviamente para mí el personaje preferido del libro de Jonás es el rey de Nínive, porque este hombre, mis hermanos, siendo impío, cuando escuchó la voz de Dios, se bajó de su trono, se quitó su corona, se tiró en cilicio, se humilló a lo sumo, comenzó a ayunar, mandó a ayunar a todo un pueblo, a toda una nación, hasta los animales los puso sin tomar agua. Y aunque no tiene nombre, realmente hay veces que cuando leemos estas cosas vemos que qué carácter, ¿verdad? Nos hace falta muchas veces eso a nosotros. Quiero que me acompañe a otro momento también donde hubieron 3 días y que marcaron algo en específico, porque quiero que todo esto lo podamos llevar allí al Jordán, a donde estamos en ese tiempo de 3 días para prepararnos, para corregir, para ser firmes, para tener la fe y para poder entonces recibir la asignación, la orientación específica y poder entrar en lo que el Señor tiene para nosotros. Génesis 42 del 16 al 21. Bueno, en este momento, aquí en este pasaje que les quiero compartir, sabemos que venía hambre, había hambre en toda la tierra de Egipto. Y allí Jacob envía a sus hijos, allí a Egipto, donde estaba José, a que buscaran, obviamente, alimento. Y vamos a leer a partir del versículo 16. Dice, enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos. Y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Quiero poder poner un poquito claro porque ya José había reconocido a sus hermanos. Cuando ellos llegaron allí delante de él, él los reconoció. Y entonces comenzó a decirles, bueno, ustedes son espías, los voy a dejar presos, porque realmente él quería ver a Benjamín, él quería ver a su hermano. Y entonces les estaba pues dando la oportunidad de dejar a algunos presos y que uno fuera a buscar a su hermano. Vamos a continuar leyendo. Dice, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Al tercer día estuvieron en la cárcel 3 días. Fíjese que es el mismo. Si usted sigue lo que hemos ido viniendo diciendo, es lo mismo que Jonás, pero otra historia. 3 días en un lugar, en una cárcel, para que entonces ellos pudieran, digamos que venir ese arrepentimiento a su vida. Y vamos a ver porque continúa diciendo, versículo 19, si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado. Escuchen, después de 3 días lo que pasó. Decían el uno al otro, los hermanos, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Se acordaron de José. Y no sabían que era quien estaba delante de ellos, obviamente. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Siguiente verso. Y le entregarán, verso anterior. Parece que lo dejé ahí. Entonces hasta aquí ellos habían dicho, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. O sea, reconocieron que lo que ellos estaban pasando tenía una causa y aquella causa era cuando ellos allí, en aquel lugar, habían puesto a José en una cisterna cuando lo habían vendido y cuando habían visto la angustia de su corazón y ellos no les importó y reconocieron que estaban allí. Dice la palabra que la maldición no viene sin causa
por eso. Entonces fueron necesarios 3 días de cárcel, 3 días de oscuridad, 3 días de aflicción en su alma para que viniera confesión y para que ellos reconocieran el mal que habían hecho. Entonces 3 días es el tiempo, y volvemos a decir, donde viene a nuestra vida rectificación, donde lo que estaba oculto sale a la luz y de ahí el Señor saca algo nuevo, algo que dice que va a producir, porque dice la palabra que demos frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento, ¿verdad? Entonces obviamente este es un pasaje que sí no podemos dejar de decir, lo dijimos al inicio, sabemos que nuestro Señor resucitó al tercer día y si hoy estamos aquí precisamente es porque Él murió, fue sepultado y resucitó, ¿verdad? Entregó su sangre y en esa resurrección nosotros tenemos vida y vida en abundancia, dice su palabra. Vamos a leer Mateo 20:19, dice, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Mis hermanos, el tercer día simboliza un tiempo de transformación. Escuche, el tercer día simboliza un tiempo de transformación. Es un proceso donde pasamos de muerte a vida, de prisión a libertad. Es un proceso donde aquella generación que estaba vagando en el desierto, no sé si ustedes recuerdan que ellos estaban vagando en el desierto hasta que murieron todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto. Y entonces llegaron allí y en aquel momento entonces estaba al empezar en un nuevo tiempo. Por tanto era necesario que viniera ese proceso de 3 días donde ellos pudieran arrepentirse, confesar, traer orden, estar firmes, donde pudiera salir lo que estaba oculto, donde entonces el Señor comenzara a dar identidad y donde entonces ellos volvieran sus ojos al Señor, su rostro al Señor, comenzaran a clamar y creyeran que el Señor era el que les había dado la promesa, que iba delante de ellos y que lo que el Señor les había prometido se iba a cumplir porque Él es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Ahora, vamos a volver a Josué. Quiero que me acompañe a leer Josué 3, del 2 al 5. Dice así, y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Número 1, el arca del pacto. Bueno, en este pasaje que les acabo de leer hay muchas cosas que ver, mucho. Pero número 1, el arca del pacto. Hay veces que nosotros somos emocionales. ¿Cuántas veces usted no ha oído a alguien decir voy a pasar el Jordán? Porque a veces lo decimos así, sí, tengo un proceso, voy a pasar el Jordán, me voy a humillar, está bien. Sin embargo, mis hermanos, esto no se trata del alma. Esto no se trata de una emoción, ay, voy a llorar. No, 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 no. ¿Qué es lo que es el arca del pacto? El arca del pacto iba primero y ellos tenían que ir detrás. Entonces esto solamente nosotros nos podemos comunicar con el Señor en nuestro espíritu, porque Dios es espíritu y los que le adoran le alaban en espíritu y en verdad. Entonces nosotros tenemos que pasar el Jordán cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, cuando recibimos su guianza, su dirección, cuando el Señor dice, este es el tiempo, yo voy delante de ti, tú vas detrás de mí y tienes que hacer conforme a todo lo que yo te mande, porque en el arca del pacto estaba el testimonio, o sea, las ordenanzas y los mandamientos del Señor. Quiero que me acompañe a leer Éxodo 25, del 10 en adelante, dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Siguiente. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré.
Aquí en Éxodo vemos como el Señor está dando las instrucciones acerca del arca, de qué material se iba a construir, las tenían que recubrir de oro, cómo tenía que ser el diseño perfecto, que no se podían dejar sin las varas, porque obviamente los sacerdotes las tenían que la tenían que llevar en el hombro con las varas, no podían tocar el arca. Y estaba diciendo que en el arca iba a estar el testimonio, o sea, la palabra del Señor, los mandamientos del Señor, las ordenanzas. Y cuando nosotros continuamos leyendo y entendemos esto, tenemos que saber, mis hermanos, que el arca representa la misma presencia de Dios. Era como si ellos dijeran, el Señor, el mismo Señor está aquí con nosotros. Él va delante de nosotros, nosotros no estamos solos. No es que nosotros vamos a pasar el Jordán, no, el Señor está delante de nosotros y nosotros vamos tras de Él. O sea, la misma presencia del Señor. Tenemos que recordar que sobre el arca estaba el propiciatorio, ¿verdad? La tapa, y sobre ella estaban, dice que una sola pieza, los dos querubines labrados en oro, y sabemos que los querubines guardan la presencia del Señor. Por tanto, la misma presencia del Señor, ellos sabían, ellos conocían, ese era el pueblo y obviamente ya era una generación pero que había sido instruido en el diseño del tabernáculo, en cómo tenían que hacer todo el diseño que el Señor le había mostrado a Moisés y que le dijo, hazlo todo conforme al modelo. Entonces vemos que ellos sabían que el arca representaba la presencia del Señor, pero también representaba la responsabilidad de ellos de obedecer los mandamientos del Señor. Ahora, sabemos que cuando hablamos del arca, sabemos que el arca está en el lugar santísimo. Cuando vemos el tabernáculo, también lo podemos ver como una representación nuestra, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. El atrio representa el cuerpo, el lugar santo el alma y el lugar santísimo el Espíritu. Por lo tanto, podemos ver que cuando el arca iba adelante, quiere decir, tienen que estar en el Espíritu. Por eso es que había un tiempo de preparación. Por eso es que Josué dice, santifíquense. Había un proceso donde el pueblo se tenía que santificar, había un proceso donde el pueblo se tenía que limpiar, se tenía que apartar, ¿verdad? Para entonces poder seguir el arca y cruzar el Jordán. Ahora, quiero que me siga y vamos a leer Josué 3:10. Un momentico, antes de leer Josué 3:10, no se me puede quedar por nada un pasaje de ahí mismo donde leímos. Y es que quiero subrayar mucho en este día que el Señor les dice, el camino que ustedes van a pasar, nunca antes han pasado por él. Leo textualmente Josué 3:4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. El Señor les dice, tienen que seguir el arca, porque el camino por donde van a pasar, nunca antes lo han pasado, nunca antes lo han visto. Sabemos, mis hermanos, que cuando ellos iban a pasar el Jordán, iba a ser la frontera, era lo primero que tenían que hacer antes de conquistar la tierra prometida. Y el Señor les dice, este camino ustedes nunca antes lo han pasado. Sabemos que la tierra prometida necesitaba ser conquistada. Era una promesa, pero una promesa que había que conquistar. ¿Qué significa que había que conquistarla? Que había que desalojar lo que estaba allí. Era una tierra donde habían ciudades amuralladas, fortificadas y donde habían reyes, o sea, gobernantes que estaban allí. Y yo quiero que eso lo podamos aplicar a nosotros, porque sabemos que hoy nosotros no vamos a salir a conquistar, ¿verdad? Una tierra, pero nosotros sí tenemos que conquistar nuestra alma. Y mientras yo estudiaba, el Señor me hacía ver cuántos lugares de nuestra alma, si hoy pudiéramos abrir nuestra mente, pudiéramos abrir nuestro entendimiento, que el espíritu de revelación viniera sobre nosotros y nosotros pudiéramos ver nuestra alma como una ciudad. Y que esa ciudad, hay lugares que yo nunca he entrado, que yo no conozco cómo acceder a ellos. Hay lugares que tienen puertas con cerrojos, con candados y que yo todavía no he descubierto cómo poder abrir, cómo poder acceder. Hay lugares que están siendo dominados por otros, que tienen reyes que yo tengo que destruir. Entonces entiendo y puede venir el convencimiento, la revelación. Se puede establecer en mi mente que yo tengo que estar en el Espíritu para yo seguir la instrucción del Señor, seguir su guianza, seguir su palabra, para yo entrar y conquistar en el nombre poderoso de Cristo algo que me pertenece, pero que tengo que desalojar y destruir lo que está allí. Con ese entendimiento, nosotros tenemos que hoy decirle al Señor, hazme obediente. Pon en mí obediencia. Porque muchas veces nos pasa a todos. Si a usted no le pasa a mí, me pasa mucho. Yo creo que día a día comienzo a razonar.
y quiero hacer las cosas a mi modo, a mi entender. Sin embargo, cuando yo entiendo, y obviamente solamente estamos en el Jordán, pero cuando yo entiendo que el Señor le dice a Josué, para conquistar Jericó, tienes que dar 7 vueltas. Y no me voy a detener ahí porque me iría. Pero es algo que usted dice, ¿pero cómo? ¿Pero cómo va a ser? Mis hermanos, siga exactamente la instrucción del Señor. Él es el creador de los cielos y la tierra. Nosotros estamos peleando una batalla que es espiritual, que no es carnal. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Por tanto, nuestras estrategias son espirituales. Y la palabra del Señor dice que el Señor nos ha dado armas para destruir fortalezas. ¿Cuántos lo creen? Y sabemos que el Señor en este día está abriendo nuestro entendimiento, nos está dando un diseño y está despertando nuestro espíritu para que nosotros podamos entender el tiempo, el momento en el que estamos viviendo y para que podamos llevar eso a nuestra vida, para que nosotros podamos entrar a conquistar y a poseer la heredad que ya es nuestra. Entonces, este camino nunca antes lo hemos pasado. ¿Cuántas cosas en nuestra vida, mis hermanos, tenemos inconscientes? O sea, están ahí, pero nosotros no somos conscientes de ellas. Un enojo, ay, pero yo no sé por qué me puse así. Muchas veces nosotros tenemos que ir a la presencia del Señor y pedirle al Señor que nos ayude y que nos haga ver aquello que nosotros no vemos. Porque a veces estamos tratando lo de arribita, digamos la consecuencia, y muchas veces no encontramos la causa. Pero hoy dice el Señor, sigue detrás del arca del pacto, sigue detrás de mi instrucción. No puedes pasar ese camino tú solo porque por ahí tú nunca has pasado. Ahora, quiero que me acompañe a leer Santo es su nombre. Dele un aplauso al Señor. Quiero que me acompañe a leer Josué 3:10. Josué 3:10. Dice así. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y cuando nosotros seguimos leyendo, versículo 12, dice, tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Quiero detenerme un poquito aquí, porque rápidamente hacemos como switch, ¿verdad? Recordamos el tercer día de la creación, ¿qué pasó? El Señor dijo, las aguas acá, las separó, se descubrió lo seco, ¿verdad? Y fíjese aquí que yo veo el mismo diseño. Cuando los pies de los sacerdotes se ponen allí en el Jordán, que dice que las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen arriba se detendrán en un montón. Y mis hermanos, todo Israel pasó en seco. Pero ¿quiénes tenían que ser los primeros en entrar y cuando su planta tocara el borde del Jordán? Los sacerdotes. Dice el Señor que los sacerdotes tenían que ir primero llevando el arca. Y cuando leemos y continuamos leyendo, versículo 15 dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Arabá, el mar salado, se secaron, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, firmes, dígale a su compañero, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Todo Israel pasó en seco. Se dividió el Mar Rojo, Israel pasó en seco. Se dividió el Jordán, Israel pasó en seco. Pero los sacerdotes tenían que estar firmes en el centro del Jordán, sosteniendo el arca hasta que todo el pueblo pasara.
Y obviamente nosotros sabemos que cuando el Señor dice sacerdotes, obviamente está llamando liderazgo de casa. Y cuando hablamos del Jordán, hablamos de humillación. Quiere decir que cuando quizás el pueblo pasa, sí, bajó, se humilló, usted tiene que mantenerse, nosotros nos tenemos que mantener. Pero también vemos que la palabra del Señor dice que ya todos somos reyes y sacerdotes. Amén. Entonces no lo tome como para otro, tómelo como para usted. Y yo le ruego que usted ore siempre por nuestros pastores, que ore por los líderes, porque mis hermanos, a veces no entendemos la responsabilidad. A veces no entendemos la responsabilidad que tenemos delante del Señor, y a veces como que tampoco vemos como que somos hombres de carne y hueso, con situaciones diariamente, obviamente, con errores, con fallos que cometemos, y que nosotros tenemos que, dice la palabra, orar unos por otros. Pero allí como mismo estuvo en un momento Moisés, cuando estaban en la guerra contra Amalek. Recuerda, Moisés estaba en la montaña, lo leímos ahorita, Josué estaba abajo peleando, y las manos de Moisés estuvieron firmes. Dice que él estuvo firme. ¿Por qué? Uri y Aarón estaban sosteniendo sus brazos. Entonces usted, su oración, que hoy el Señor pueda hacerle ver, su oración es importante. Cada vez que usted se acuerde, ore por sus pastores, porque es necesario, porque cuando usted va a pasar, ellos van a estar ahí, ¿verdad? En lo más profundo, donde está más bajo, ¿verdad? Ahí van a estar en seco sosteniendo el peso del arca. Y va a haber más adelante que hasta que el Señor no le dice a Josué, ahora, dile que suban. Hasta que el Señor no da la orden, ellos no pueden subir. O sea, puede pasar todo Israel, ellos se tienen que quedar ahí en humillación, sosteniendo el peso, hasta que el Señor diga, dile que suban. Josué 4:1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habías de pasar la noche. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Miren, mis hermanos, el Señor mandó, no fue Josué. El Señor le dice a Josué, ahora busca 12 hombres de cada tribu de Israel, y que allí donde están los pies firmes de los sacerdotes, de ese lugar específicamente, cojan 12 piedras, cada uno, y la lleve sobre su hombro. Y cuando yo leía esto, yo decía, qué hermoso, porque este era el tránsito, era el inicio cuando ellos iban a entrar. Era lo primero que tenían que hacer. Recuerda que dijimos, levántate y pasa el Jordán tú y todo este pueblo. Y de allí el Señor estaba estableciendo la heredad de los hijos de Israel. Con una piedra, más adelante derrotó David a Goliat, uno de los enemigos que estaba en la tierra prometida, un gigante. Sabemos que obviamente nuestro Señor es la roca eterna, la roca inconmovible. Pero también entendemos que la piedra de cada uno que iba a tomar de ese lugar firme donde estaban los sacerdotes, con la fe, con la fidelidad, con la firmeza, sosteniendo el arca, yo veo, no sé si usted lo puede ver, que representa, esta es la heredad de mi tribu. El líder que iba allí era como decir, esta piedra que también obviamente representa la tierra, esta es la heredad de mi tribu. Y ese monumento que luego iba a servir para toda la vida, en conmemoración de que el Señor había abierto, porque significa que era el Señor quien iba delante de ellos y que ya la promesa estaba hecha, porque el Señor les había dado la victoria pasando en seco por el Jordán. Entonces, quiero poder leer el versículo 17, el versículo 16 de Josué 4, que lo hablábamos ya ahorita, pero lo quiero poder leer por si ustedes lo que están tomando nota. Dice, manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. O sea, hubo un momento específico donde el Señor entonces ya les dice ya, ahora diles que suban del Jordán, ¿verdad? Cuando el Señor lo manda, cuando el Señor lo instituye, entonces que ellos pueden subir del Jordán. Ahora, quiero entrar a otra parte. Vamos a ver cómo que estamos, ¿verdad? Mirando nosotros esta historia, entendiéndola. El Señor está trayendo revelación en nuestra vida y nos está hablando a cada uno de nosotros. Pasa todo el pueblo, digamos, todos nosotros pasamos el Jordán. El Señor le dice a los sacerdotes, subid del Jordán. Y cuando leemos Josué 4:19,
Dice, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Quiero detenerme en Gilgal. Primer lugar, pasan el Jordán y se asientan en Gilgal. Usted recuerda que cuando el profeta Elías y el profeta Eliseo, ya el profeta Elías iba a terminar su ministerio, el Señor lo envía a diferentes estaciones donde habían, digamos, escuelas proféticas. Gilgal era el primer lugar. Vemos en Primera de Reyes al final que el Señor le dice, bueno, ve a Gilgal. Cuando estaba en Gilgal le dice, ahora ve a Betel, luego lo manda a Jericó y luego finaliza en el Jordán, ¿recuerda? Ahora, aquí vamos a ver una vez más Gilgal. Y tenemos que ponerle toda nuestra atención porque hay muchas cosas que suceden en Gilgal. ¿Qué significa Gilgal? Es la palabra hebrea H1537, significa rueda, rodar. Cuando nosotros pensamos en una rueda, obviamente lo primero que me viene a la cabeza es una rueda de bicicleta. Significa que es un círculo. Entonces yo veo que cuando pienso en Gilgal, digo, es como que son las cosas cíclicas en nuestra vida. Algo acontece en un tiempo, pasa, vuelve a acontecer. Es un ciclo, es como una rueda, ¿verdad? Entonces aquí el Señor los lleva y cuando nosotros vamos a ver todo lo que sucede aquí, podemos entender que el Señor los lleva ahí precisamente para que aquí se rompan los ciclos que hasta ahora había venido atravesando Israel y que ahora nosotros podamos traer a memoria los ciclos que hemos venido pasando en nuestra vida, que no hemos podido salir y una vez más vuelven a acontecer y que podamos ir a Gilgal y vamos a ver qué tenemos que hacer en Gilgal para que todas esas cosas puedan salir de nuestra vida y nosotros poder entonces entrar a conquistar las diferentes áreas de la tierra prometida. Ahora, lo primero que hacen en Gilgal, número 1, erigen las 12 piedras. El monumento allí lo hacen conmemorativo para todo Israel, para las futuras generaciones, diciendo el Señor estuvo con nosotros. Aquí está, el monumento que nos hace recordar que nosotros tuvimos la fe, que los sacerdotes estuvieron parados en tierra firme, que pasamos en seco, igual que el Señor lo hizo con Moisés, también lo hizo con Josué, que lo que el Señor prometió lo cumplió, que el Señor iba delante de nosotros, que nosotros seguimos la instrucción y que el Señor simplemente nos trajo a este lado, ¿verdad? Ahora, cuando seguimos leyendo, quiero que me acompañe a leer Josué 5:2. Y es que Gilgal, mis hermanos, es el lugar de la circuncisión. Grabe eso en su mente, circuncisión. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, este cuchillo es afilado y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Sabemos que esta generación había sido una generación que había nacido en el desierto, por tanto no estaba circuncidada. Cuando llegaron a Gilgal, antes de entrar a conquistar, dice el Señor, circuncídalos a todos. ¿Qué es lo que es la circuncisión? Sabemos que la circuncisión obviamente es quitar la carne, es quitar el exceso. Entonces habla de aquellas cosas en nuestra vida que aún tenemos y que son carnalidades, que son concupiscencia, que son cosas que salen una y otra vez y nosotros tenemos que cortar. Dice que le mandó a hacerse cuchillos afilados, ¿verdad? Y ese corte duele. Hay cosas en nuestra vida que tienen que doler porque es la única manera que van a ser quitadas. Pero es el lugar, Gilgal, donde tiene que venir la circuncisión. Es una generación que había nacido en el desierto, pero que tenía que estar allí, tenía que dejarse circuncidar, tenía que dejarse quitar el exceso. Pero quiero que podamos leer Jeremías 4:4, porque obviamente sabemos que la circuncisión ahora es la del corazón. Y dice Jeremías 4:4, circuncidaos a Jehová y quitad del prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. O sea, ese prepucio que el Señor habla en el corazón, habla de la maldad, habla de nuestras obras, de las obras que nosotros hacemos, pero que es pecado. Y que el Señor está diciendo, circuncida el prepucio de tu corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira, o sea, que esas obras llaman a la ira del Señor. Por tanto, hoy el Señor nos está mandando a que nosotros podamos circuncidar, que podamos cortar todas aquellas cosas que nos impiden vivir una vida en santificación que le agrada al Señor y que podamos entonces cerrar todas las puertas para poder enfrentar enemigos y destruirlos en el nombre poderoso de Cristo. Entonces, hasta aquí vimos Gilgal,
el lugar donde se levantó el monumento, que sirvió o sirve como conmemoración. Número 2, el lugar de la circuncisión. Y ahora vamos a ver qué dice Josué 5:9. Josué 5:9 dice: entonces Dios le dijo a Josué: yo les he quitado la vergüenza de haber sido esclavos en Egipto. Por eso hasta hoy ese lugar se llama Gilgal. Mis hermanos, ciertamente la circuncisión duele. No sé quién ha podido pasar ese proceso cerca de alguien, pero allí es el lugar donde el Señor quita la vergüenza. Dice que es el lugar donde el Señor quita la vergüenza de haber sido esclavos en Egipto, quita la vergüenza de haber sido esclavos en el mundo, quita la vergüenza de haber sido esclavos del pecado, quita la vergüenza de cuando recordamos aquellas cosas que hicimos y decimos: Dios mío, hay lugares, no sé, hay personas que nunca más quisiera ver. Usted nunca ha dicho: trágame tierra, ¿verdad? Pero realmente es el lugar donde el Señor quita la vergüenza de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? De las cosas que hicimos, mis hermanos, antes de llegar a Cristo. Ahora, Josué 5:10 dice: los israelitas celebraron la Pascua al caer la tarde del día 14 del mes de Abib, mientras estaban acampados en Gilgal, en la llanura cercana a Jericó. Monumento, circuncisión, quita la vergüenza, Pascua. ¿Qué es lo que es la Pascua? Vamos a ver Éxodo 11, del 4 al 7. Dice: dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré de en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Celebrar la Pascua era recordar una vez más que Jehová era su Dios, que el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el creador del universo, era el Dios que estaba con ellos, el que lo había librado de la muerte cuando todos los primogénitos en Egipto habían muerto. Y era recordar que el Señor hacía diferencia entre ellos y los demás pueblos de la tierra, que el Señor los guardaba, que los protegía, que estaba con ellos. Y vamos a ver que no quiero dejar de mencionar, porque cuando hablamos acerca de la Pascua, vemos que habían cosas específicas que ellos tenían que hacer. Sabemos que el Señor dice: coja un cordero, tiene que ser sin mancha y mólelo entre las 2 tardes. Perdón, tiene que ser quemado a fuego completamente, tienen que comer toda la carne, pero también les manda a que tienen que comer pan sin levadura. ¿Recuerda eso? Tenían que comer pan sin levadura y tenían que comer hierbas amargas. Entonces, cuando nosotros pensamos en ese pan sin levadura y en esas hierbas amargas, tenemos que saber que el pan sin levadura representa varias cosas. Número 1, ellos tuvieron que salir rápido de Egipto. Tuvieron que salir rápido. No dio tiempo, no sé si usted ha visto el proceso del pan, pero usted tiene que dejar el pan en reposo para que esa levadura como que infle, como que haga que crezca. Y entonces ese proceso ellos no lo pudieron pasar. Tenía que ser un pan rápido, hecho rápido, y tenían que salir. Y así mismo sucede en nuestras vidas. Hay cosas que tenemos que hacer rápido. Hay cosas que el Señor dice: esto es para allá. Esto no puede demorar, no es que ahora voy a sacar la agenda a ver dónde entra. No, 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 no. Esto es para allá. Este pan tiene que ser hecho así, en las brasas, y así mismo no puede tener levadura. Y obviamente la levadura también representa la maldad, el pecado. Vamos a verlo y vamos a leer 1 Corintios 5, 6. Dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Siguiente verso. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esas palabras se quedaron en mi corazón cinceladas, y yo quisiera que en el suyo también. Dice: con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Obviamente está diciendo que la levadura es malicia, es maldad, pero sin levadura significa de sinceridad y de verdad. De sinceridad y de verdad. Repito una vez más: de sinceridad y de verdad. Entonces significa que ellos tenían que ser un pueblo íntegro, un pueblo que anduviera en sinceridad, que anduviera en verdad, y eso lo tenían que recordar en Gilgal. Pero también tenían que recordar en Gilgal, mis hermanos, con las hierbas amargas que ellos habían sufrido allí en Egipto, digamos, amargamente en manos de Faraón.
¿Cuántos no sufrimos en el mundo? Obviamente no lo sabíamos, que éramos esclavos del pecado, pero ¿cuántos no sufrimos en el mundo amargamente por cosas que obviamente nos esclavizaron? Que decimos, pero ¿cómo pasó? Y entonces cuando yo veo en la palabra que el Señor allí en Gilgal les dice, come, celebra la Pascua, hazlo completo, porque si usted sigue leyendo el libro de Josué, no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, aunque sí lo traía, que ellos pues hacen todo, obviamente. Estaban recordando que ellos habían sido esclavos en Egipto y que esa tiranía de Faraón sobre ellos había producido una amargura tan grande que en ese día, donde el Señor hacía diferencia entre un pueblo y otro y los reconocía que eran su pueblo, apartado de toda la tierra, recordaban que allí habían pasado una vida en amargura y que por tanto tenían que ser un pueblo que tenía que ser santificado, apartado para el Señor, cumpliendo todo lo que el Señor les indicaba para ser un pueblo santo para Él. Amén. Entonces Gilgal representa el lugar donde el Señor nos recuerda que somos un pueblo santo, que somos un pueblo apartado, que somos un pueblo donde el Señor nos guarda, nos protege. Pero también fíjese que Gilgal representa el lugar de transición. Si podemos leer Josué 5:11, hasta aquí este pueblo había sido alimentado con maná. El maná caía del cielo, ellos se levantaban, lo recogían y era un pueblo que estaba siendo alimentado por el maná, ¿verdad? La comida del cielo. Cuando ellos entran ya a comenzar a estar en la tierra prometida, a conquistar la promesa, hay un cambio de dieta. Y yo quiero que nosotros seamos muy entendidos en esto. Porque la promesa significa la bendición, ¿verdad? Ellos estaban vagando por el desierto, habían salido de la esclavitud, amén. El Señor los estaba tratando en todo ese periodo para que todas aquellas cosas de Egipto, pues, como dice el libro de Romanos 12:2, ¿verdad? Renovemos nuestra mente conforme a la voluntad del Señor. Y ese proceso lo estaba viviendo el pueblo de Israel en todo el desierto. Estaban confiando en el Señor porque dependían de Él. Él era columna de nube en el día, columna de fuego en la noche. Les daba el maná, dependían del Señor. Sin embargo, cuando ellos aquí en Gilgal comen la Pascua, Josué 5:11 dice, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Versículo 12, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Mira, cuando yo leo esto y el Señor me ministraba, significa muchas cosas. Y hoy el Señor trae una advertencia. Yo no sé cuál es la promesa que el Señor te ha hecho, las áreas de tu alma que vas a comenzar a conquistar. Pero, cuidado, no te enamores más de los frutos de la tierra que del Dios que te dio los frutos de la tierra y que te entró a la tierra prometida. Cuidado, no te enamores más porque vas a entrar a una tierra donde hay hititas, donde hay jebuseos, donde hay fereceos, que no son pueblo del Señor, que te pueden contaminar con sus costumbres, que te pueden llevar a hacer alianzas porque ya no hiciste lo que el Señor te dijo que dice, destrúyelos a todos. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Llegó un momento, mis hermanos, en que el pueblo de Israel incluso comenzó a adorar a dioses ajenos y Josué le dijo, decídanse ya. Yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy usted diga proféticamente, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé dónde el Señor te va a llevar, yo no sé la bendición que el Señor te va a dar, pero recuerda que aunque estés comiendo los frutos de la tierra que fluye leche y miel, quien te dio los frutos fue el Dios Todopoderoso y como mismo te lo dio, te lo puede quitar si le eres infiel. Entonces el profeta Jeremías le dijeron que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Tenemos que hacer una diferencia, porque el Señor hizo diferencia con nosotros cuando mató a todo Egipto. Cuando les envió las plagas, el pueblo estaba en Gosén, no pasaba nada. Cuando mató a los primogénitos en Egipto, el pueblo estaba allí, puso la sangre en los dinteles, hizo todo lo que el Señor les mandó, pasó el ángel de la muerte por encima, porque por eso es Pascua, Passover. Y entonces ellos siempre estuvieron guardados en las manos del Señor. Nosotros queremos estar guardados en las manos del Señor. Nosotros queremos estar a la sombra del Altísimo, ¿verdad? Por tanto, tenemos que recordar que aunque entremos a la tierra, que comencemos a comer los frutos de la tierra, tenemos que ser fieles al Señor. Amén. Y hoy el Señor eso lo quiere traer a nuestro corazón y que quede cincelado. Que la palabra del Señor sea como martillo que quebranta la piedra, porque su palabra no regresa atrás vacía.
Traía otras cositas, pero voy a seguir y no quiero dejar de decir algo así, porque mientras estaba preparando todo el mensaje, el Señor una vez más traía a mi mente un pasaje. Yo le decía, papá, no veo como que encaja en el tema. Y digo, bueno, pero si usted quiere, Señor, que yo lo ponga ahí, yo lo pongo, encaje o no encaje. Simplemente estoy aquí para obedecer. Y cuando me fui y leí un pasaje que conocemos todos, vi lo que el Señor obviamente quería y me hizo ver. Y quiero leerles Primera de Reyes 19:5. Dice así: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Siguiente verso. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido, escuche, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El Señor traía una y otra vez este pasaje a mi mente. Y cuando yo leí fortalecido con aquella comida, ¿se acuerda Josué 1:11? ¿Verdad? Que el Señor le dice a Josué, preparaos comida. El Señor me decía, hoy el Señor está trayendo un alimento, un pan y un agua. Y esta comida, porque viene mucho más pan y agua de parte del Señor, es una comida que nosotros tenemos que comer y fortalecernos, porque dice el Señor que largo camino nos resta. En este momento el profeta Elías había sido atacado por un espíritu de contragolpe, un espíritu de venganza. Y obviamente en los niveles que él andaba, créame que no era cualquier cosa. Y en este momento él se tiró debajo del enebro. Ya, se durmió, llegó el cansancio, llegó la agonía, pero el Señor le mandó comida del cielo. Le mandó pan y le mandó agua. Fueron necesarias 2 comidas para que él se fortaleciera, y el Señor le dijo, largo camino te resta. Por eso yo entiendo que cuando el Señor le dijo a Josué y le dijo, dile que se preparen comida. Y hablamos inicialmente, usted lo busca después, Josué 1:10 y 11, usted busque el strong, busque el significado. Cuando hablábamos de preparar, decía está firme, y la provisión es porque es alimento. Hablábamos que tenemos que alimentarnos mucho en este tiempo de la palabra del Señor, porque ciertamente nos tenemos que fortalecer. A veces creemos que conquistar es algo fácil, conquistar no es algo fácil, hay una fuerza, hay una batalla que hay que librar, y para eso tenemos que estar fortalecidos. Pero dice el Señor, largo camino te resta. Dígale al que está a su lado, largo camino te resta. Dígaselo de nuevo, largo camino te resta. Amén. Gloria a Dios. Si Adulán puede ir subiendo. Quiero leer Josué 1:9. Josué 1:9, un versículo que conocemos todos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Fíjese la asignación tan grande que el Señor le daba a Josué, que él le tuvo que repetir más de una vez, 2, 3 veces. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Para humillarse hay que ser valiente. Créame que lo que más usted va a hacer para humillarse va a ser valiente. A veces creemos que batallar, que enfrentar, créame que para humillarse, para pasar el Jordán, hay que ser valiente. Y hoy el Señor nos dijo el paso del Jordán. El paso del Jordán. Prepárate, haz provisión, ten comida, porque dentro de 3 días, cuando hablamos de 3 días, usted no comienza a contar, bueno, hoy es sábado, domingo, lunes y martes. No. Seamos entendidos, entendamos diseños proféticos de la palabra del Señor y entendamos los tiempos del Señor. El Señor está trayendo un tiempo y Él está diciendo, hay un tiempo donde hay que prepararse, hay un tiempo donde hay que estar firme, donde hay que organizar, donde hay que estar preparado, donde hay que ordenar. Ya el Señor nos los hablaba. Y hay un tiempo donde tienes que estar con fe firme, permanecer firme, tener provisión, tener alimento, donde tiene que llegar el 3er día en tu vida, donde se tiene que descubrir lo que estaba oculto, donde tienes que comenzar a tener identidad, donde tienes que arrepentirte, donde tienes que confesar, donde tienes que llegar a reverdecer lo que estaba muerto, donde tiene que venir la vida, la resurrección. Y en ese tiempo, aleluya, gloria a su nombre, entonces, si es para el Señor, déselo fuerte. En ese tiempo, después vas a comenzar a conquistar la tierra que ya yo te di. Es tuya, pero tienes que hacer algo.
tienes que demostrar que realmente tú la quieres. Tienes que demostrar que realmente tú le das valor a lo que yo te di. Tienes que demostrar que tú crees en mi palabra. Tienes que demostrar que realmente tú eres hijo. Y cuando el padre habla, el hijo obedece. Tienes que demostrar realmente que tú tienes identidad y que sabes que eres un pueblo diferente a todos los pueblos de la tierra. Tienes que demostrar que tú estás dispuesto a circuncidarte. Tienes que demostrar que tú eres obediente, que tú recuerdas que las hierbas amargas te recuerdan todo lo que pasaste y que ya eso quedó atrás, que ya nada más saldrá a la luz, pero que eres una nueva criatura. Y tienes que acordarte que yo te di una promesa en Deuteronomio 11:11. Tienes que acordarte que yo te dije, haz conforme a todo lo que te he mandado y todo te irá bien. No te apartes de este libro de la vida para que hagas conforme a todo lo que yo te mando. Y entonces todo lo que hagas prosperará, emprenderás y te saldrá bien. Pero quiero terminar esta palabra, Deuteronomio 11, del 11 al 12. Y dice así, quiero que esta palabra se quede grabada en su corazón. En lo que usted se pone de pie. Porque dice el Señor, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Lo voy a volver a leer. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Yo no sé si esto te da la pasión, el denuedo, la obediencia para hacer conforme a todo lo que dijimos, porque realmente tenemos que prepararnos. Pero si el Señor te dio algo, no lo dejes, no des vuelta atrás, no lo regales, pelea por Él, porque si Él lo dijo, Él lo hará y Él es fiel. Yo quiero que ahí puedan cerrar sus ojos y quiero hacer un llamado, porque es el Señor el que está en este lugar. A Él le damos toda la gloria, toda la honra, porque siendo nosotros infieles, Él permanece fiel. Él es el Rey de la gloria, Él es el Rey del universo, y a Él proclamamos en este lugar. Y si hoy el Señor te habló, tocó tu corazón, si nunca le has conocido, y si quisieras dar un paso de fe, si quisieras ser firme, si quisieras organizar tu vida, yo te invito a que des un paso al frente. Permíteme orar por ti. Levanta tu mano. Allí hay una mano que se levanta, por favor. Gloria a Dios, que Dios te bendiga. Le damos gracias al Señor. Este es el mejor momento porque hay fiesta en los cielos. Un alma para Cristo, aleluya. Alguien más que quiera pasar y decirle, Señor, aquí estoy. Quiero seguirte, quiero obedecerte. Hoy es el día, decídete hoy. Amén, pasa al frente, Dios te bendiga, adelante. Ahí mismo le vas a hacer la oración, perfecto. Ahí, hácela. Dios te bendiga, gloria a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te rogamos en esta hora, Señor, que mires cada alma, que toques su corazón. Hoy es el día que escogiste, Señor, para traer salvación, para traer un nuevo tiempo a sus vidas. Te rogamos, Señor, que perdones todos sus pecados. Te rogamos, Señor amado, que los escribas en el libro de la vida. Te pedimos, Señor, que los ayudes en este proceso, en este nuevo caminar, que puedan inclinarse para pasar por la puerta estrecha, angosta, Señor, y que, Señor amado, seas tú resplandeciendo su rostro sobre ellos en el nombre poderoso de Cristo. Ahí usted comienza a adorar al Rey. Adórele, adórele. Gracias, Señor. Te adoramos y te exaltamos en esta hora. El altar está abierto para adorar al que nos ha amado con amor eterno. Venga a adorar al Señor. Hoy no venga a pedir, hoy venga a darle. Al que abrió el mar rojo, al que dividió las aguas del Jordán, al único que es digno, santo, sublime. Nuestra alma le alaba, le adora, le exalta.
Y como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, Señor, clama por ti, oh Dios, el alma nuestra. Sin nada que saciar el corazón. Te adoramos, Rey, te adoramos, Señor. Rodeado, Sí, Señor. de pecados, mas tu gracia abundó. ¿Quién soy para merecerlo? Tuyo soy desde el universo. Al vaciarse aquella tumba, vaciaste mi temor. Al levantarse al tercer día, tu amor me levantó. Al vaciarse aquella tumba, vaciaste mi temor. Al levantarse al tercer día, tu amor me levantó. Oh, cuánto amor, oh, cuánta gracia, el que salvó me perdonó. Oh, cuánto amor, oh, cuánta gracia, Él me salvó, me perdonó. Adórale, adórale, adórale. Solo tú eres santo, Señor, digno, eterno, sublime, incomparable. Gracias, Señor, por tanta misericordia. Que me salvó, me perdonó. Oh, cuánto amor, oh, cuánta gracia, que me salvó, me perdonó. Tu amor nunca fallará. Espíritu Tu de amor Dios, no se rendirá. santo es tu nombre. Tu amor permanece. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Rey. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Tu amor, Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Tu amor, tu amor, tu amor. tu amor no se rendirá. Tu amor sobrepasa todo nuestro entendimiento, Abba. amor permanecerá. Tu amor, Tu amor. Aleluya. Ay, quiero que comiences a orar. Comiences a orar. No instrumentos, todo adulán orando. Vamos a comenzar a orar, vamos a comenzar a interceder. Comienza a orar al Señor. El Señor quiere escuchar nuestra voz. Quiere escuchar nuestra voz.
Oh Padre, en el nombre poderoso de Cristo, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra que siempre llega a tiempo. Hoy, Señor amado, nos presentamos como congregación delante de ti, de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, porque tú, Señor, eres fiel. Ahora, Señor, te rogamos, Señor, que seas tú, Señor, haciéndonos, papá, entendidos en los tiempos, Señor. Que podamos ser, Señor, como aquella tribu de Isaacar, Señor, que sabía lo que había que hacer. Hoy nos has traído, Padre, una palabra, Señor. Te rogamos en el nombre poderoso de Cristo, Señor amado, que podamos, Señor, producir, Padre, para ella el 100%. Hoy, Señor, te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Te rogamos, Señor amado, que seas tú, Señor, trayendo, Señor, a nuestra vida, Señor, oh Padre Santo, Señor, espíritu de arrepentimiento, espíritu de conversión genuina, Señor. Que podamos, Señor amado, prepararnos, Señor, para lo que tienes para nosotros. Oh Padre, te ruego, Señor, que despiertes los espíritus, Señor. Despierta, Señor, nuestros espíritus en esta hora, Señor. Que suene el shofar, Señor, en los cielos, Señor. Que haya un sonido, Señor amado, que despierte, Señor, nuestros espíritus, Señor, para poder seguirte, para poder obedecer, Señor, para poder marchar, Padre, detrás del arca. Te rogamos, Señor, que en esta hora arranques toda incredulidad. Oh Padre, confesamos, Señor, que hemos sido incrédulos, Señor, que muchas veces hemos puesto, Señor, los ojos en el problema, Señor, y no en ti, Padre, que eres el autor y consumador de la fe. Perdónanos, Señor amado, allí cuando hemos caído, cuando, Señor amado, la mentira del enemigo, Señor, vino, Señor, y tomó lugar en nuestra mente. Cuando la mentira del enemigo, Señor, se convirtió en el rey de una parte de nuestra alma. Hoy, Señor, renunciamos a la mentira y declaramos tu palabra, Señor, que se establece sobre nuestras vidas. Tú, Señor amado, nos has dado una promesa. Tu Padre Santo nos has dado heredad. Y nosotros, Señor, seremos de aquellos que nos levantaremos. Seremos de aquellos que nos preparemos. Seremos de aquellos, Señor amado, que vamos a pararnos firmes. Hoy, Señor amado, activa nuestra fe. Activa nuestra fe, Señor. Envía tus ángeles ministradores en esta hora. Ángeles, Señor, que estás presto, Señor, ahí, Padre, para venir a ayudar, Señor amado, a los herederos de la salvación. Ángeles, Señor amado, que vengan, Señor, guardando nuestra entrada y nuestra salida. Oh Padre Santo, aumenta la fe de tu pueblo. Aumenta nuestra fe, Señor amado. Hoy incluso te decimos, igual que aquel Padre, Señor, que dijo, ayuda a mi incredulidad. Hoy, Padre Santo, creemos en ti. Te rogamos, Señor amado, que vengas tú, Padre, ensanchando nuestra fe. Que vengas tú, Padre, haciendo crecer el escudo, Señor, para apagar los dardos del enemigo. Si acaso ese escudo, Señor amado, se ha achicado, porque ya hemos dejado tu palabra, porque ya, Señor amado, hemos puesto la mirada, Señor, en lo carnal, en lo terrenal. Hoy volvemos nuestros ojos a los cielos, creyendo que nuestro socorro viene de ti, creyendo, Señor, que no es la situación del país, que no es el hombre, que no es, Señor amado, lo que podamos recibir, Señor, como mendigo, sino que somos hijos del Rey del universo, del Dios de la gloria, que nuestro socorro viene de ti, que tu palabra dice, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Nosotros creemos, Señor, que tú nos has llamado y que somos hijos del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que tú, Señor amado, nos has llamado a ser una generación que porte, que cargue el espíritu de Josué y de Caleb. Hoy, Señor amado, ven clonando ese espíritu en esta casa. Ven, Señor, repartiendo, Señor, de ese espíritu, Señor amado, que había allí en Moisés. Oh Padre Santo, Señor, te pedimos en el nombre poderoso de Cristo, Señor, que vengas lavándonos, que vengas limpiándonos, que vengas pasando tu hisopo, Señor. Hoy, como David te dijo, Señor, te decimos nosotros, oh Señor, crea en mí un espíritu recto, Señor, renueva un espíritu recto, Señor, y pon un corazón limpio dentro de mí. Espíritu de Dios, fluye, fluye, Señor. Clamamos, no calle su boca, comience a interceder, libre su batalla. Usted, sacerdote de su casa, padre de familia, comience a interceder por sus hijos, comience a interceder por su casa. Oh Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Cristo, Señor, que seas tú, Señor, hoy poniendo, Señor, en nosotros la determinación de servirte para siempre. Que como Josué digamos, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy, Señor amado, llamamos
llamamos a los hijos pródigos, llamamos a aquellos que están, Señor amado, en confusión, Señor, que están comiendo con los cerdos, que vuelvan a casa, que vuelvan al Padre, que en este tiempo, Señor, se puedan incorporar, que puedan prepararse para que pasen el Jordán, Señor amado. Oh Padre Santo, llamamos, Señor amado, a aquellos que tienen determinados para salvación, que van en las calles, Señor, perdidos. Hoy enviamos la palabra, Señor amado, de rescate, Señor, de salvación, porque son más los que se unirán para que pasen, Señor, por tierra seca y firme, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Hoy te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que pongas en nosotros, Señor amado, un espíritu de fidelidad, Abba. Pon fidelidad, Señor, sobre nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo, Señor. Ven, Señor amado, trayendo, Señor, a nuestra vida, Señor, todas aquellas cosas que tenemos que poner orden. Renunciamos, Señor, a todo espíritu de pereza, de comodidad, Señor, que en este nuevo tiempo que se abre, Espíritu Santo de Dios, Señor, tú puedas venir reordenando, acomodando. Oh Señor amado, que pueda venir un tiempo de orden, un tiempo de alineamiento profético, un tiempo donde podamos, Señor, alimentarnos de la palabra y donde podamos establecer tu diseño. Así como, Señor, tú nos enseñaste a orar, Señor, que venga a nosotros tu reino, que venga a nosotros tu reino, Padre, que se haga tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Oh Señor, te lo pedimos, Señor. Oh Padre, te pedimos perdón, Señor, por toda nuestra congregación, Señor, y te rogamos, Señor amado, que seas tú poniendo, Señor, en nosotros espíritu, Señor, de arrepentimiento y de conversión genuina. Tu palabra dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y confesaren y se apartaren y se convirtieren, yo sanaré su tierra. Hoy, Señor, ven sanando toda herida del corazón. Ven sanando, Señor amado, toda herida, Señor, en el alma. Ven, Señor amado, circuncidando el prepucio de nuestro corazón. Ven, Padre Santo, hoy poniendo fidelidad, Señor, para entrar, Señor, a la promesa y para, Señor amado, siempre ponerte a ti primero, en el nombre poderoso de Cristo. Y prakandarakia y sotorokia sotoromai, en el nombre poderoso de Cristo. Espíritu de Dios, solo instrumentos de viento. Oh Padre Santo, te adoramos, te adoramos. Señor, despierta los espíritus, despierta los espíritus, Abba, despierta los espíritus, Señor. Te adoramos, Rey, te adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Ven despertando los espíritus, 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 Abba. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Continúa adorándole. Él está en este lugar. Espíritu de Dios, Espíritu Santo. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz
cielos cuentan su gloria, la creación su alabanza. Aquí está mi aliento en honor a ti. Los cielos cuentan. Adórale, adórale. Gloria, Adora al la Rey. creación tu alabanza. Aquí está mi aliento en honor a ti. A una voz, los cielos cantan. A una voz, la tierra canta. A una voz, hoy te cantamos. Aleluya. A una voz, los cielos cantan. A una voz, la tierra canta. A una voz, hoy te cantamos. Aleluya. Permítenos ser reyes y sacerdotes, que ministre tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes, que ministre tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes, que ministre tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes, que ministre tu corazón con nuestra adoración. A una voz, Díselo al Rey. cantan. A una voz, la tierra canta. A una voz, hoy te cantamos. Aleluya. A una voz, los cielos cantan. A una voz, la tierra canta. A una voz, hoy te cantamos. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor. Hoy te cantamos aleluya. Hoy alabamos tu nombre. Alabado sea el nombre de Jah. Alabado sea el nombre del Rey de Gloria. Oh, santo es tu nombre, Señor. Tu palabra dice: alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. A ti adoramos y a ti exaltamos, Señor, sabiendo, Señor, que tú eres Jehová de los ejércitos. Oh Padre, que a todos llamas por tu nombre. Por su nombre, Señor, los llamas a todos, Señor. Y que tu Padre Santo vas delante de nosotros. Oh Rey de gloria. Santo, santo, santo. 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 Santo es tu nombre. Santo es tu nombre. Tu nombre, Señor, que levantamos en esta casa. Tu nombre, Señor, que gobierna y reina. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor, que es nuestro refugio. Tu nombre, Señor amado, que es nuestra torre fuerte. Tu nombre, Señor amado, que es, Señor amado, el que nos guarda. Oh Señor, a ti adoramos, a ti exaltamos, Señor. Y a ti, Padre, te rogamos, Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, porque solo tú eres digno y solo tú eres fiel. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, yo clamo delante de ti, Señor amado, para que guardes a tu pueblo. Señor amado, guarda tu heredad.
Guarda a tu pueblo, Señor. Si nos habíamos, Señor, deslizado, apartado, hoy es el día, Señor amado, que nos trae, Señor, con lazos de amor. Hoy es el día, Señor, donde hay un código, Señor, que le habla a nuestro espíritu y le dice: hijo, vuelve, vuelve al hogar, vuelve a la intimidad, vuelve a la oración, vuelve al lugar de refugio, vuelve al altar, porque ahí te voy a instruir, ahí te voy a hablar, ahí te voy a mostrar grandes cosas ocultas que tú no conoces. Oh Padre, en el nombre de Cristo te damos gloria, pidiéndote, Señor, que cinceles esta palabra, Señor, en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Así, Señor, cancelamos, atamos y reprendemos todo espíritu de ataque, de contragolpe, de venganza, al norte, al sur, al este y al oeste. Atados, reprendidos y enviados a cárceles de oscuridad y sin retorno. Proclamamos, Señor, un manto de protección, Señor, sobre este pueblo, nuestro hogar, nuestra familia, absolutamente todo lo que está bajo nuestra jurisdicción. Ponemos la sangre del Cordero, Señor, en el nombre de Cristo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su rostro sobre ti y te dé paz. En el nombre poderoso de Cristo. Que vaya delante de ti y que abra todos los caminos de bendición por los que vas a entrar. A ti, Padre, sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te damos gracias, Señor, y te decimos amén y amén.